Pues vamos a continuar con esta plática sobre Shavuot. Ya vimos la sección uno, donde vimos temas sobre acerca de que Shavuot marca la culminación de la cuenta del Omer, que es un proceso de 7 semanas de autoperfeccionamiento, lo que nos va a preparar para poder recibir la Torah. El nombre de Shavuot, que se traduce como semanas, deriva de este aspecto, ¿sí? De este aspecto del día, y esta es también una explicación al hecho de que el Talmud lo llame Atzeret, ¿sí? Un día de detención, porque Shavuot se detiene, o Shavuot es el día en el cual nos detenemos de contar el Omer. También Shavuot tiene lugar al comienzo de la estación de la cosecha, y por eso en este día se ofrecen las dos hogazas de pan de trigo y los bikurim. Estas mismas nos ayudan a contraerla, o a centrar la atención, mejor dicho, a centrar la atención y valorar el hecho de que nuestras ganancias anuales lleguen a Dios. En Shavuot, el Eterno juzga al mundo y decreta cuántos frutos producirán los árboles durante el año, durante ese año que va a comenzar. Y esa es otra razón para la ofrenda de las dos hogazas de pan. Otro de los temas también, que lo más conocido, es que Shavuot es el aniversario del día en el cual la Torah fue entregada al pueblo de Israel. Y en Shavuot se celebra de una manera particularmente festiva. ¿Por qué? Debido al gran significado que tiene la Torah para nuestras vidas y para el mundo. La Torah no menciona en ningún momento este tema de Shavuot para enseñarnos que la entrega de la Torah en realidad es un proceso que debe de tener lugar dentro de cada uno de nosotros, cada día de nuestras vidas. ¿Sí? Esas son lo que se miró durante la primera sección, la primera parte. Vamos a ver la segunda sección. Vamos a iniciar con la huella eterna de Mahamad Har Sinai, la revelación en el Sinaí. Esta revelación, que tuvo lugar el día de Shavuot, fue un evento fundamental, no solo para el pueblo de Israel, sino para el mundo entero. De hecho, es posible que este sea el evento de mayor trascendencia y significación histórica que haya ocurrido alguna vez. ¿Qué es tan significativo e importante respecto a la entrega de la Torá? Vamos a ver algunas de las maneras en las cuales la Torá le da forma a nuestras vidas y le da forma al mundo. Vamos a empezar con la parte A de la sección 2. La Torá es el propósito de la creación. Cuando el pueblo de Israel aceptó la Torá en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, tuvieron lugar repercusiones cósmicas. Todo el universo se vio afectado por esta decisión. De hecho, todo el universo se vio mantenido por esta decisión del pueblo de Israel. Porque cuando el Eterno creó al universo, lo hizo con la condición de que los israelitas finalmente aceptaran la Torá. Irmiyahu, Jeremías 33:25, dice: si los israelitas no hubiesen aceptado la Torá en el monte Sinaí, el mundo hubiera cesado de existir. Así dice el Eterno: si no fuera por mi pacto de la Torá de día y de noche, no habría establecido las leyes del cielo y de la tierra. O sea que si no se hubiera dado la Torá, no se hubieran establecido las leyes, y por eso el mundo, ¿sí? Por eso el mundo sigue existiendo. Si no, el universo hubiera dejado de existir. Ahora Rashi nos dice: el mundo fue creado para este día especial en el futuro, el 6 de Sivan, cuando se entregaría la Torah, el día sexto. La Torah agrega la letra Hei, la palabra El, al final de la creación, para aludir a que todo en la creación dependa del sexto día. Hasta el sexto día, que es el 6 de Sivan, el día
que estaba preparado para la entrega de la Torah. Y podemos decir incluso que el estudio de la Torah es tan fundamental para el mundo que el hecho de que éste continúe existiendo solamente es posible gracias al constante estudio de la Torah. Rab Haim de Bolosín nos dice, si hubiera, aunque sea un único momento en el cual nadie en el mundo estudiara la Torah, todo el mundo dejaría de existir. Que hubiera un momento en que nadie, absolutamente nadie en el mundo estudiara la Torah, el mundo dejaría de existir. Y la verdad es que, sin duda alguna, todo el mundo estaría vacío. Porque si aunque sea en un momento nuestra dedicación y nuestro estudio de la Torah no estuviera presente, todos los mundos, tanto los espirituales superiores como el reino físico inferior, todos serían instantáneamente destruidos y se convertirían en un vacío. El Eterno no lo permita. Y si bien esto es cierto en un nivel general, también es cierto en un nivel individual. Sí, el estudio de la Torah mantiene al mundo, pero también nos mantiene a nosotros como individuos. Rab Samson Rafael Hirsch dice, la Torah es el fundamento de la vida. Shavuot representa la base del espíritu del pueblo de Israel. Es la conmemoración de la revelación de la enseñanza con la cual el Eterno, quien había llamado a Israel a una existencia nacional mediante su liberación física, ahora llama al cuerpo libre del pueblo a ser el portador de sus enseñanzas. Y esto es completo a nivel espiritual. Aquello a que había comenzado de manera física en Egipto, Shavuot es la consecuencia. Es en consecuencia la conmemoración de la revelación en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, lo que es un fundamento de la vida, la Torah. Shavuot es el origen divino y la validez eterna de la enseñanza y la forma de vida que posee Israel, como la ley revelada para ser guardada y cumplida. El Eterno llama a todo en la naturaleza y a la humanidad a cumplir su propósito. Educa a la humanidad respecto a su misión. Apunta a que las acciones humanas tengan como objetivo ser siervos de su voluntad y revela su voluntad para este propósito. En particular, el Elohei único es el legislador de Israel. La única tarea de Israel es portar y cumplir la ley. ¿Cuál ley? La Torah, la ley divina. Y debe de ser un sacerdote, como dice las escrituras, tiene que ser una nación de sacerdotes y un pueblo santo. La Torah viene del Eterno, es la razón de la existencia de Israel. En Shavuot debemos reconocer que el estudio de la Torah es mucho, mucho, mucho más que un mero pasatiempo. La Torah es la razón de ser del pueblo de Israel y del pueblo judío en la actualidad, y la esencia de nuestra vida también. Su estudio y su observancia es más que simplemente el cumplimiento de un grupo de preceptos. Es lo que define nuestro rol en este mundo. En consecuencia, esta es tal vez la más esencial de todas las actividades que tenemos en la vida, el estudiar la Torah, porque es el propósito mismo por el cual el Eterno nos puso en este mundo. Vamos a ver la parte B, Naaseh Benishma, el compromiso de ser un estudioso de la Torah, de ser parte del pueblo de Israel. Cuando los ancestros del pueblo de Israel estuvieron en el Har Sinaí, ellos no simplemente firmaron en la línea punteada, ¿sí?, para aceptar la Torah. Más bien asumieron el compromiso de seguir la voluntad del Eterno y cumplirla incondicionalmente. La declaración de Naaseh Benishma, haremos y escucharemos,
resonó a través de las generaciones, ¿sí? Transmitiendo un mensaje muy claro. Cuando se refiere a nuestra relación con Dios y a nuestra aceptación de la Torá, no dudamos no dudamos ni esperamos, mejor dicho, no dudamos ni esperamos hasta saber exactamente qué compromiso me espera o nos espera antes de aceptar la obligación que se nos impone. Por el contrario, declaramos nuestro deseo absoluto de aceptar la Torá y observar sus preceptos, confiado en que Dios solo nos ordena hacer aquello que es bueno para nosotros. El pueblo de Israel proclamó que tenía fe absoluta, que tenía absoluta confianza en Dios y en su Torá, y que decidían seguir los preceptos aún antes de comprenderlos completamente. ¿Sí? Moshe tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo. Y ellos dijeron: todo lo que el Eterno ha dicho haremos, y escucharemos y lo entenderemos. La aceptación de la Torá representa una voluntad singular de obedecer la voluntad de Dios, lo cual resalta en contraste a la negación a aceptar la Torá por parte de otros pueblos del mundo. En la Mejiltá de Yitro dice: primero el Eterno, nos cuentan que primero el Eterno le ofreció la Torá a otros pueblos que se negaron a aceptar sus normas morales. El Eterno se reveló a sí mismo ante los hijos de Esab y les preguntó: ¿quieren aceptar la Torá? Ellos le preguntaron: ¿qué está escrito en ella? Y él le respondió: está escrito, no matarás. Ellos dijeron: el asesinato es el legado que recibimos de nuestros antepasados, de Esab, tal como lo afirma el verso: por tu espada vivirás. ¿Sí? Él se presentó ante los hijos de Amón y de Moab, que son descendientes de Noah, de Lot, y les dijo: ¿quieren aceptar la Torá? Ellos preguntaron: ¿qué está escrito en ella? Él les respondió: no cometerás adulterio. Ellos le dijeron: nosotros somos producto de una relación adúltera, tal como dice el versículo. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. ¿Cómo podemos aceptarla? El Eterno se presentó ante los hijos de Ismael y le dijo: ¿quieren aceptar la Torá? Ellos preguntaron: ¿qué está escrito en ella? Él les respondió: no robarás. Ellos le dijeron: esa es la bondad con la cual fue bendecido, esa es la bendición con la cual fue bendecido nuestro antepasado, tal como está escrito: porque yo he robado. Cuando él fue al pueblo de Israel, con su mano derecha le presentó al pueblo el fuego de la Torá. Todos abrieron sus bocas y dijeron: todo lo que Dios ha dicho haremos y escucharemos. Todos los pueblos del mundo se negaron a aceptar la Torá, justificando su negativa de alguna manera, argumentando que las exigencias de la Torá iban en contra de sus inclinaciones naturales. En otras palabras, se negaron a subyugar sus propios impulsos naturales y sus deseos ante los requerimientos de la Torá. En cambio, ellos insistieron en mantener su status quo, ¿sí? Su estilo de vida y sus culturas, las cuales legitimizan comportamientos inmorales y malvados. Por otra parte, el pueblo de Israel enseguida aceptó la Torá y se comprometió a cumplir sus mandamientos, incluso antes de saber exactamente qué se esperaba de ellos. Al hecho, alcanzaron altos niveles espirituales y de hecho, de acuerdo con el Talmud, su absoluta aceptación de la Torá los colocó en el nivel espiritual de los ángeles. El Talmud Bablí nos dice: la capacidad de actuar como ángeles. ¿Sí? Rabí Elazar dijo: cuando los israelitas dijeron haremos antes de escucharemos, una voz salió del cielo y les dijo: ¿quién les reveló a mis hijos este secreto que utilizan los ángeles ministeriales? Como dice el verso: bendigan a Dios, oh ángeles de fuerza poderosa,
quienes cumplen su palabra para escuchar la voz de su palabra. Primero ellos hacen y después escuchan. ¿De qué manera, nos preguntamos, llegó el pueblo de Israel a alcanzar ese nivel? ¿De dónde obtuvieron la fuerza interior, ¿sí?, la decisión y el entendimiento necesario para aceptar, sin dudar, la Torá? Cuando los israelitas estaban parados alrededor del monte Sinaí, la verdad de la existencia de Dios era clara como el agua, ¿sí? Implícitamente ellos comprendieron que habían sido creados para cumplir con la misión de Dios que el Eterno les designó para el mundo. Una vez que comprendieron el propósito de su existencia, ya no cabía lugar a dudas respecto a que aceptaran la Torá, ¿sí? Porque ya habían entendido que su única función en este mundo era servir al Eterno. La aceptación incondicional de la voluntad divina era simplemente una consecuencia de ese reconocimiento. El Rab Shalom Bersovsky dice: el significado de haremos y luego escucharemos es que en el monte Sinaí convertimos la voluntad de Dios en nuestra propia voluntad. El hecho de decir haremos antes de escucharemos representa el concepto de la anulación completa ante la voluntad de Dios. Anulación completa nuestra, ¿sí?, ante la voluntad de Dios. Este es el nivel de los israelitas en el momento en que escucharon la Torá. Ellos mismos se anularon completamente a sí mismos ante el Eterno. Que es el significado de decir haremos antes de escucharemos. Incluso antes de haber oído de él algún mandamiento, ya estaban dispuestos a aceptar, a cumplir la voluntad del Eterno. Esa es una anulación completa de nuestros pensamientos y de nuestra voluntad para poder cumplir con la Torah. Rabbi Nathan Weiss dice: Mahamad Har Sinaí dio claridad y unidad de propósito. Las personas que estuvieron en Har Sinaí percibieron el mundo del alma con absoluta claridad, mientras que el mundo físico se alejaba a una distancia remota, generalmente ocupado por los asuntos espirituales. Un encuentro entre la congregación de Israel y el Eterno que tuvo lugar en este elevado nivel de espiritualidad expuso con claridad la conexión espiritual que existe entre todos los israelitas. Y ahora, al igual que la conexión existente entre Dios e Israel, es lo que nos da a entender. No fue un accidente que cuando Moshe volvió a contar los eventos en el Har Sinaí, en el Sefer Devarim, concluyera con la afirmación clásica de la absoluta unicidad del Eterno. La unidad entre el Eterno y el pueblo de Israel. La unión entre todos ellos. El Shema. El Shema es lo que nos une a todos. Oye, oh Israel, Adonai nuestro Elohei, Adonai uno es. Parte C. La base de la fe para todas las generaciones. Parte del significado eterno de la revelación en el Sinaí es la base que sentó para la fe del pueblo de Israel, o fue la base para la fe que el pueblo de Israel sentó y ha sentado a lo largo del milenio siguiente. La revelación en el Sinaí fue un evento público donde fueron testigos en vivo y en simultáneo todos los miembros del pueblo, todos los cuales experimentaron, dice Jajamim, la providencia divina y vieron al Eterno revelarse a sí mismo y declarar que Moshe era el mensajero de su palabra. Un evento tan inspirador y apabullante que tuvo lugar en público ante millones de personas es una base sumamente poderosa para nuestra fe. ¿Sí?
y para la fe a través de las generaciones. En ese respecto es una fuerza mucho, mucho más potente que todos los milagros y maravillas que pudo haber llegado a realizar quien podría, algún profeta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Rambam nos dice, tan solo milagros no logran inculcar la fe, porque el pueblo de Israel no creía en Moshe Rabenu debido a los milagros que él hacía. A alguien que cree debido a milagros siempre le queda cierto grado de duda respecto a que ese milagro haya sido realizado utilizando magia o hechicería. Todos los milagros que Moshe realizó en el desierto fueron efectuados para una necesidad específica, no para bendecir una prueba de la credibilidad de su profecía. Cuando fue necesario ahogar a los egipcios, él partió el mar y ellos se hundieron. Cuando necesitamos ayuda, él trajo Cuando fue necesario ahogar a los egipcios, él abrió el mar y ellos se hundieron. Cuando necesitaron comida, él trajo el maná, el Eterno trajo el maná. Cuando estaban sedientos, él abrió una roca y brotó un manantial. Cuando el grupo acompañaba a Korah y que negó su liderazgo, hizo que la tierra se los tragara. Y lo mismo en relación a todos los otros milagros. Entonces, ¿por qué creyeron los israelitas en Moshe? Debido a la entrega de la Torá en el Har Sinaí, donde los propios ojos de los israelitas y no otros, donde sus propios oídos y no los de otros, escucharon la voz del Eterno, el fuego y las voces, y las antorchas, y él se acercó a la nube, y la voz le habló. Nosotros oímos, Moshe, Moshe, dile lo siguiente. Esto es lo que dice el verso. Dios habló conmigo cara a cara y está escrito. Dios no estableció este pacto con nuestros ancestros, sino más bien con nosotros. ¿De dónde aprendemos que solo la entrega de la Torá en el monte Sinaí fue suficiente para probar la verdad de su profecía? Está escrito, pasaré delante de ti en una noche clara para que todo el pueblo de Israel pueda oír cómo habla conmigo y también deducir en ti para siempre. De esto podemos dudar o deducir que hasta ese momento el pueblo no tenía una fe firme y continua en Moshe, sino más bien camina. De eso podemos decir que hasta ese momento el pueblo no tenía una fe firme y continua en Moshe, sino más bien una creencia incierta, plagada de dudas y de preguntas. Era lógico, tenían poco que conocer a Moshe, ¿sí? Aun y cuando Moshe era el portavoz del Eterno, ellos tenían sus dudas respecto a Moshe. ¿De qué manera Mahamad Har Sinaí se convirtió en la base de la fe de cada uno de nosotros? En el monte Sinaí, el pueblo judío escuchó al Eterno hablándole, y fueron testigos del hecho de que él nombrara a Moshe como su representante y su mensajero. Esto solidificó la creencia en la profecía de Moshe y en consecuencia también en la palabra de las profecías que habría en el futuro. Ibn Ezra dice, antes de Matán Torah el pueblo de Israel no tenía fe completa, pero luego de que el pueblo oyera de manera simultánea hablar al Eterno y nombrar a Moshe como su mensajero, su fe se volvió una certeza. En el momento en que cruzaron el mar de los juncos, había personas que dudaban, era lógico, no respecto a la profecía. A pesar de que la Torah dice, ellos creyeron en mí y en Moshe su siervo, y también Israel vio, eso no se refiere a todo el pueblo.
Y por esa razón el Eterno le dijo a Moshe, para que todo el pueblo me oiga dictarte los Aseret Hadibro, los 10 mandamientos, y también creerán en ti, que tú eres mi profeta. Y a partir de ese momento, el Eterno, mejor dicho, a partir de ese momento el pueblo reconoció la verdad de la profecía de Moshe, que era dada por el Eterno. La fe en la revelación del Sinaí instiló en el pueblo de Israel una creencia una creencia pura, completa y auténtica en el Eterno y en su siervo Moshe. Esta fue mantenida en el centro de la observancia de la Torah. La observancia del pueblo de Israel se basa en una fe que es completa e incuestionablemente clara. Para un judío la existencia de Dios, la divinidad de su Torah y la exactitud de la profecía de Moshe no son simplemente creencias, sino que son verdaderos hechos. La razón por la cual la revelación del Sinaí fue tan efectiva, ¿sí?, generando fe en el pueblo de Israel, fue porque les presentó una experiencia, ¿sí?, una experiencia visual tangible que les demostró claramente la verdad de sus creencias. Tal vez respondiendo a la popular expresión respecto a ver es creer, el pueblo de Israel no se la pidió simplemente que aceptaran las bases de su fe. Podemos decir que ellos fueron testigos oculares de una demostración clara e irrefutable respecto a la voluntad de la Torah. Vamos a ver la parte de creando una identidad israelita singular. Cuando se observa la celebración de la Torah, que es el sello distintivo de Shavuot, es importante reconocer que la Torah es mucho más que otro tema, ¿sí?, o que un grupo de temas para estudiar. La Torah es una fuerza increíblemente potente que tiene el poder de cambiar la identidad de una persona y elevarla en todos los niveles, tanto espiritual, emocional como intelectual, ¿sí? El Talmud Babli dice, la Torah marca toda la diferencia. En el día de Shavuot, Rab Yosef decía, prepárenme una comida lujosa con un ternero de 3 años. Y le contestaban, si no fuera por este día, ¿cuántos otros Yosef habría en el mercado? Sin la Torah que fue entregada en Shavuot, él no se habría diferenciado de cualquier otra persona en el mundo. Ahora, el estudio y la práctica de la Torah nos da una identidad distinguida y elevada. Y eso es algo que debemos de celebrar, ¿sí? Rabbi Yosef explicó que él mereció sus atributos pasivos y su gran nivel solo por el hecho de haber recibido la Torah. Si no, esto no le hubiera sido posible alcanzar semejante nivel. Esforzarse en el estudio de la Torah lleva a la persona a elevados niveles de conciencia y de crecimiento espiritual. La primordial capacidad que tiene la Torah de llevar a la persona hacia un estado más exaltado y al reconocimiento de su misión en este mundo proviene del esfuerzo en el estudio de la Torah. Mientras tú no te esfuerces en el estudio de la Torah, tú no vas a cambiar, ¿sí? Tu fe no se va a acrecentar, no vas a creer en el Eterno. En cada generación hay grandes sabios de la Torah, que se destacan cada uno de ellos en cada época por sus virtudes y su piedad, ¿sí? Abundan las lecciones, abundan las historias que resaltan la extrema pureza de carácter de los sabios y que demuestran que alcanzaron
sobrenaturales. ¿Sí? La parte E habla sobre las mitzvot que fueron dadas para perfeccionar a los individuos y al mundo. Y la Torah tiene dos dimensiones, cada una de las cuales es paralela y complementaria de la otra. El mero estudio de la Torah es una actividad que purifica, refina y aclara a cualquier ser humano que se dedica a estudiarla. Nosotros, ¿por qué estudiamos Torah nosotros? ¿Sí? Por su sabiduría. Pero también estudiamos la Torah para familiarizarnos con sus preceptos, para poder ser capaces de cumplirlos. Y la observancia de la mitzvot que se encuentra en la Torah es también nuestro camino hacia la perfección personal y la perfección del mundo. ¿Sí? Tú te quieres perfeccionar, estudia la Torah. Ponte a estudiar Torah y vas a ver el cambio que se da en tu vida. Rab Simpson Rafael Hirsch dijo que la Torah es la sabiduría de Dios, que debe ser aplicada a las situaciones cambiantes de la vida para convertir a este mundo en su reino. Esas búsquedas espirituales tienen como objetivo llevar a la acción adecuada, llevar a la respuesta correcta para cambiantes condiciones de vida, para preparar al mundo para el reinado de Dios, tal como está escrito en las plegarias diarias. Y no es simplemente una coincidencia, no es una coincidencia que la Torah sea nuestra guía hacia la perfección. El propósito mismo de la Torah y de sus mandamientos es precisamente esto, que hagamos la perfección de nuestros cuerpos y de nuestras almas. Ramban nos cuenta, las mitzvot, los mandamientos, son las instrucciones y el consejo de Dios para vivir y para mejorar nuestro carácter. Y todas estas cosas, las mitzvot, son para ayudarnos a superar nuestras inclinaciones negativas y para poder corregir nuestros rasgos de carácter. Y la mayoría de las leyes de la Torah son instrucciones del gran Creador. De manera que las mitzvot son una guía hacia el perfeccionamiento. Hay un midrash que nos va a revelar la propuesta. ¿Qué le importa a Dios si se degolló a un animal desde el cuello y desde la garganta? La respuesta es, los mandamientos fueron dados solo para perfeccionar a la humanidad. Cualquiera que haya logrado un crecimiento espiritual a través de la Torah y de las mitzvot pueden dar testimonio de este hecho, de que el mayor sentimiento de realización que puede curar una persona en la vida se relaciona con el crecimiento y las largas y los logros en este reino espiritual. Esto es una alusión de la ofrenda de las 2 hogazas de pan que se llevaban al templo en Shavuot. Espero que tengamos una excelente celebración de Pesaj. La Torah es entregada nuevamente en cada Shavuot. La valorización de Shavuot estaría incompleta y le faltaría una dimensión muy importante si no mencionáramos otro punto de vista, sumamente importante. Shavuot no es simplemente un día que conmemora un hecho. Significa un hecho significativo ocurrido en el pasado. Más que eso, es un día en el cual se recrean cada año todos los eventos ocurridos en esa época en el Har Sinai. Y en cada una de las festividades existe un tremendo potencial espiritual y esa misma fuerza que tuvo presente
miles de años. Vuelve a presentarse cada día de nosotros en esa fecha. Cuando cada Shavuot llegamos espiritualmente al mismo punto de santidad que experimentaron los antepasados del pueblo de Israel en el Har Sinai. Es una vez más, en un sentido real, el monumento de la entrega de nuestra Torah. Y somos invitados a aceptarla de nuevo, tal como lo hicieron hace 3.300 años. Shavuot, tenemos que trabajar para recibir la Torah. Tenemos que esforzarnos para adquirirla en nuestros corazones. Tenemos que valorar sus verdades como la verdad inalterable. El pueblo todavía tenía alguna duda. Solo cuando escucharon la voz de Adonai en el monte Sinaí, lograron reemplazar la duda por una certeza absoluta. De la misma manera, cuando nosotros estudiamos la Torah en la actualidad, y especialmente en Shavuot, podemos, si queremos, escuchar esa misma voz. Te deseo para este Shavuot que escuches esa voz que te llama y esa voz que nos ha llamado a cada uno de nosotros. Te deseo que este Shavuot incrementes tu tiempo para el estudio de la Torah. Te deseo para este Shavuot lo mejor que el Eterno te pueda dar. Hasta aquí es esta segunda parte sobre la conmemoración de Shavuot. Vamos a estar viendo otras cosas durante los siguientes días sobre Shavuot. Shavuot es extenso, es muy extenso, es mucha información, pero vamos a tratar de dar un poco más de información sobre Shavuot. Que el Eterno los bendiga, pásenla muy bien.